Para ello, pues obviamente nos acompañan las definiciones de los criterios de Maastricht. Aquí les doy un poquitico más variamente en los servicios de urgencias y Maastricht 3, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, la clasificación para donante en sistema Maastricht 3. Estos son algunos de los términos que se están utilizando a nivel mundial. De hacer el primer donante en las historias controladas con Maastricht 3. Como les dije, los equipos hospitalarios son la prioridad en esos tipos de procesos. Los pacientes que llegan a los servicios de urgencias, los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, Maastricht 3 o Maastricht 4, y hay algo muy importante. Ya, esto también está mundial. Así como ese paciente tiene la posibilidad de tomar la decisión de que se le aplique obviamente la eutanasia, también tiene el derecho de que a través del proceso, una vez finalizado, se puedan realizar los primeros rescates aquí en Colombia. Entonces la eutanasia hace parte también de los criterios de Maastricht para la donación de órganos y tejidos. Clarito, porque en el mundo la donación de órganos ha cambiado. Y ha cambiado porque desafortunadamente son menos los pacientes que están haciendo muerte encefálica por trauma y son más los pacientes que hacen antibiótico por otras enfermedades. Entonces, patologías graves con un pronóstico funcional catastrófico se incluyen pacientes con estados vegetativos, daños cerebrales irreversibles y finalmente pacientes con patologías respiratorias o cardíacas. Acá hay dos términos que nosotros desde el punto de vista clínico tenemos que ser muy claros porque hace parte de nuestro hacer como médicos. Terapéutica o aislamiento terapéutico son aquellos pacientes que de alguna otra manera se les está aplicando la limitación terapéutica del soporte vital y a través de esa limitación se puede considerar, una vez evaluada por el equipo de coordinadores, la extracción de los componentes anatómicos. Aplicando para realizar el primer donante en la sistolia controlada. Este ha sido uno de los pioneros a nivel mundial de Estados Unidos y una situación y las recomendaciones que se están llevando actualmente. Como para hacer lo mismo. Primero, se hizo el donante en la sistolia antes de la normativa de la regulación legal en España. Esto se hizo en el País Vasco en el año 2012. Nosotros tenemos que hacer lo mismo porque la evidencia científica está establecida para ello. Entonces, estos son los 3 documentos para donante en la sistolia controlada. Y algo muy importante, que comienzan a trabajar los grupos interdisciplinarios y para el donante en la sistolia controlada definitivamente hace un pilar fundamental los equipos de hemodinamia, los equipos cardiovasculares, sobre todo porque cada uno de ellos vamos a requerir terapia ECMO para poder perfundir esos órganos, mantenerlos adecuadamente y trabajar para el rescate de los componentes anatómicos. Como les dije al principio, la labor fundamental que hacen las unidades de cuidados intensivos, los especialistas en cuidados intensivos, pues nos denota que hemos tenido las herramientas académicas para poder generar los cuidados intensivos orientados a la donación de órganos y tejidos. Y esta orientación para aquellos pacientes con criterios Maastricht 3 es donde nosotros nos debemos enfocar para rescatar más órganos y poder disminuir la lista de espera de nosotros los pacientes. Entonces, nos vamos a fijar en los criterios Maastricht 3 y Maastricht 4. Para nosotros es importante que para riñón se ha establecido una edad promedio de 85 años
hígado entre 65 y 75 años, pulmón menor a 50 años, corazón y páncreas, el rescate de ellos en pacientes menores de 40 años. Los tiempos de isquemia son tiempos muy asertivos y ahorita les voy a mostrar cuáles son los tiempos de isquemia para así no haber, o sea, no tener un daño tisular en esos órganos que vamos a rescatar una vez los pongamos en ECMO o hagamos una perfusión normotérmica. Entonces, los tiempos, ya se los voy a mostrar, son fundamentales para que esos órganos no vayan a tener una lesión, una injuria tisular y finalmente podemos tener componentes anatómicos en los cuales los vamos a llevar a las máquinas de perfusión, que son los que nos garantizan, sobre todo para estos pacientes, que son pacientes con criterios extendidos. La perfusión cada uno de los a nivel, sobre todo en Europa, tienen dos conceptos, una canulación pre-mortem, dependiendo de los protocolos, y una canulación post-mortem. Ahora les voy a mostrar cuáles son ese tipo de canulaciones. Realmente, la logística establece que una vez se identifique el paciente en parada cardíaca, se ha certificado, todo el equipo médico debe estar antes de los 120 minutos realizando las canulaciones y realizando las perfusiones in situ para entren en ECMO, estén perfundiendo y no tengan tiempos de isquemias tan prolongados. Esta es una de las últimas, esto fue en Barcelona hace 2 años, en donde hoy por hoy estos donantes en asistencia controladas, Maastricht 3, se hacen extracciones multiorgánicas, lo que es entonces, vemos que sí es posible realizar extracciones multiorgánicas en aquellos pacientes con parada cardíaca o donante en sistólica controlado. Quiero mostrarles con este ejemplo, este es un modelo, un cerdo, en donde después de 30 minutos la reperfusión de esos órganos no es la mejor. Pero aquellos pacientes que llevamos desde la UCI a una limitación terapéutica del soporte vital, nos canulamos y hacemos una reperfusión in situ, tenemos a los 30 minutos después de una reanimación exhaustiva los órganos con mejor viabilidad para los receptores. Y aún así tenemos la disponibilidad de poder hacer que estos se plantan con continuidad. Pero se dedica ahora al la limitación se hace en esta población terminal participa el equipo de anestesiología, el equipo de cirujanos de rescate de órganos. Todo lo contrario. Para iniciamos unas acciones extratabulares. El paciente tiene que llegar a cero y todas las variables fisiológicas.
Intentémoslo para que ellos vean la extracción esta rápida. Sé que tengo un poco de tiempo. Voy a adelantarlo un poquitico más, por favor. Exacto. No lo da. Listo. Bueno. En aras de tiempo, se hace extracciones orgánicas, se canula al paciente, una vez canulado al paciente se hace una perfusión a través de los vasos sanguíneos, se le colocan líquidos de perfusión y este tipo de extracciones las máquinas de procuramiento que hoy por hoy estamos manejando a nivel mundial para estos pacientes con criterios extendidos, normalmente es una preservación, las máquinas de hígado, los bypass y variables fisiológicas y neuronales. Aquí es donde yo me quiero centrar con ustedes. Aproximadamente 583 trasplantes de estos trasplantes provenían de donantes en las historias controladas. Por ende, nosotros tenemos un déficit muy grande de pacientes para poder hacer rescate. Y lo que nosotros tenemos que hacer el año en solo hicimos 1.394 pacientes donantes con muerte encefálica. Mire que la potencialidad de nosotros en las unidades de cuidados intensivos nos da para poder aumentar el número de trasplantes para cada una de las IPS y sobre todo disminuir la lista de espera de nuestros pacientes. Importantísimo con estas cifras de España, de los donantes en asistolia, me quiero centrar en esto nomás. Resulta que acontece que se hicieron 110 trasplantes de corazón. ¿Cómo lleva? Muerte encefálica. De ellos fueron 12 pacientes pediátricos. Una vez se para el corazón, se lleva a la máquina y nuevamente se reinicia el receptor. Del futuro del pasado, pues básicamente quería tener dos cosas importantes a resaltar para informarles. Solo hasta el día de hoy, la información era que ya supuestamente en Japón están teniendo cerdos con genética para hacer trasplante, pero desafortunadamente estamos viendo que los trasplantes están teniendo enfermedades zoonóticas que no tienen nada que ver desde el punto de vista del resultado. Fallecen los pacientes al mes o a los 2 meses. Y otra de las cosas muy importantes, que hoy por hoy son de donantes asistolia controlados, lo que es el trasplante de cara, que en Bogotá hay una paciente que lo está solicitando, este es el antes y el después, y estos son casos de donante en asistolia controlada de tejidos, donde yo le trasplantaron tanto cara como miembros superiores. Donante en asistolia controlada para disminuir la lista de espera en nuestro paciente debe ser la vía más importante en estos momentos. Y los equipos de trasplante tenemos que apuntarle a que el Instituto Nacional de Salud nos dé vía libre para poder tomar este tipo de pacientes y así disminuir la lista de espera. Finalmente, el último trasplante que se hizo de útero, este se hizo en Suiza y con un resultado supremamente viable. Ya para concluir, en aras de en el mundo es el pilar fundamental y la vía más principal para poder obtener órganos óptimos para trasplante en aquellos pacientes que lo necesitan. Nosotros todavía no hemos arrancado y la legislación tampoco nos lo ha permitido. Definitivamente hay que tener en cuenta los resultados como los de España. Casi 6.000 trasplantes, de los cuales el 45% de ellos fueron de donante en asistolia controlada. Y nosotros todavía en pañales. Y para finalizar, es importante
formar académicamente a todos los especialistas de las unidades de cuidados intensivos que esa limitación terapéutica del soporte vital o esa adecuación de final de vida puede ser la técnica y reglamentar la donación en asistolia controlada en Colombia. Muchísimas gracias. Les dejo estas dos frases. Es necesario tratar un paciente. La donación ha de ser parte integral de los cuidados al final de la vida. Muchísimas gracias. Era lo importante del proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los libros, el ciclo de educación. Hemos intentado. Espérate un momentito, pongo eso, ¿no? Pero es que me conecto, madre, iba a escuchar ahorita. Es que ese cable... Este cable que está fallando, pues. No, marica, es que yo no sé si hay alguno de los dos que no está tan bien y se mueve. Pues un poco se están escuchando bien los de online, preguntando todo. ¿Y por dónde escriban? Pues por el chat. Los participantes del Congreso que se encuentran en línea, por favor, confirmarnos a través del chat si se encuentra el audio en correctas condiciones. Bueno. El audio. ¿Cómo estás? Pero ya por ahí no. No, es expreso lo que siento, bro.
Dice el profesor que no te escucho bien. Listo. ¿Listo? A continuación, nos va a acompañar el doctor Juan Manuel Rico, cirujano hepatobiliar y de cirugía pancreática, especialista en cirugía de trasplantes y docente universitario de aquí de la Universidad del Valle. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Bueno, el tema que vamos a revisar rápidamente es el tema de carcinoma hepatocelular. Este es un tema muy amplio, muy extenso, y el título de lo que íbamos a hacer hoy se trataba de actualización. Sin embargo, este tema es demasiado amplio, existe demasiada ciencia detrás de él. En cada subcapítulo del tema hay investigación científica, la que ustedes quieran. Hay billete, el que ustedes quieran, porque pues mientras haya billete hay investigación. Entonces este tema se está poniendo, digamos, de última moda científico-técnica desde hace 20 años en todos los grandes hospitales del mundo y las grandes universidades del mundo. Nosotros vamos entonces, entonces por eso decidí que para este auditorio lo mejor era volver a las bases y de la base ustedes poder saber qué es lo que se está haciendo hoy en día. Bueno, traté de tener un tintico para disminuir el pánico escénico, pero no se pudo, o sea que pues mis excusas por eso. Bueno, entonces el contenido de esto rápidamente es muy cortico, vamos a ver estos 5 puntos. Para empezar, el primer punto, pues miren, el cáncer, digamos que está pasando la enfermedad cardiovascular, 14 millones de cánceres nuevos por año, la mitad van a ser en países pobres del mundo, y ya miren ustedes cómo el hígado es la 4ª causa de cáncer en el mundo, por encima incluso del colon. El carcinoma hepatocelular, como ustedes pueden ver ahí, sigue una distribución geográfica que obviamente sigue el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B, y también, por supuesto, la epidemia de NASH. Entonces, si usted quiere saber cómo es la distribución epidemiológica del carcinoma hepatocelular, pues debes conocer cómo es la distribución del virus C, del virus B, del alcoholismo y del NASH. Y de ahí se distribuye, siguiendo esta distribución, el carcinoma hepatocelular, porque sale en el 90% de los casos en un hígado cirrótico que tiene este tipo de enfermedades. Aquí la distribución de los alcohólicos que generan, pues obviamente, los pacientes con cirrosis y cáncer. Ese es como el resumen de la epidemiología. De Colombia no está muy clara la vaina, no hay muchos datos. La hepatocarcinogénesis es otro lío, otra complejidad completa. Para que se desarrolle un cáncer, pues primero tiene que haber un insulto en el hígado, una noxa, una hepatopatía crónica, generalmente una cirrosis. Y tenemos entonces activación de genes del crecimiento, activación de oncogenes, el 90% de las telomerasas se activan, se inactivan los genes supresores, se activan vías como la beta-catenina que son oncogénicas, etcétera. Decidí que esto no se podía resumir sino a 2 diapositivas porque estamos en un congreso de cirugía. Y si nos metemos aquí, nos dormimos todos. Entonces, pero esta hepatocarcinogénesis genera este problema. Los pacientes cirróticos empiezan a hacer nódulos de regeneración. Hasta ahí no es cáncer, pero estos nódulos de regeneración se van volviendo nódulos displásicos, y los nódulos displásicos ya son lesiones premalignas, y luego esto nos lleva a un carcinoma hepatocelular. O sea que en conclusión, la carcinogénesis de este tipo de tumor primario del hígado es un proceso que es excesivamente complejo. Segundo, el mecanismo puede ser único de cada individuo, y esto nos está dando una ventaja terapéutica hoy en día, y es que hay avances moleculares que hacen que la comprensión de la enfermedad sea tal que hoy en día usted puede identificar el nombre y el apellido o los 2 apellidos de un carcinoma hepatocelular para enfocar su tratamiento, y aquí está el objetivo de los nuevos agentes terapéuticos y, por supuesto, de la industria farmacéutica. Por otro lado, otro punto importantísimo es la imagenología. Ustedes saben que hoy en día
El diagnóstico del carcinoma hepatocelular se hace por imágenes y ya no se utiliza en casi que en ningún caso la biopsia para el diagnóstico de la enfermedad como tal. Sin embargo, esto además sirve en todo esto. Miren, las imágenes, aquí no voy a hablar de resonancia ni de escanografía, estoy hablando de las imágenes como tal, todo en bloque. Se usan para la detección temprana, para el protocolo de extensión tumoral y estadiaje, para el tratamiento local con radiofrecuencia, el tratamiento vascular con quimioembolización y el seguimiento clínico de los pacientes que no han sido operados, de los que han sido operados con resección y de los que han sido trasplantados. O sea que la imagenología en carcinoma hepatocelular tiene un uso extenso. Lo principal, no importa si usted está con una tomografía o una resonancia, lo principal es analizar la forma del tumor, la vascularización tumoral que te hace el diagnóstico, el análisis del hígado no tumoral y la extensión de ese tumor. O sea que no es solamente determinar si la resonancia es mejor que la escanografía o la escanografía es mejor que la ecografía con contraste, sino que cuáles son los puntos claves. Entonces miren aquí, en la forma, el contraste que genera el tumor con respecto al tejido. Ustedes pueden ver claramente que aquí hay una lesión ocupante de espacio. ¿Por qué? Porque genera contraste con respecto al resto del tejido. Y eso se afecta cuando el hígado tiene grasa, cuando el hígado está cirrótico, cuando el hígado tiene hierro. Entonces pueden haber muchos falsos negativos en estos casos, pero digamos que el contraste es principal. Segundo, la estructura. Miren aquí un carcinoma hepatocelular en el segmento 7 que es homogéneo. Sí, pues más o menos homogéneo. Y aquí podemos ver uno totalmente heterogéneo e irregular. Los límites, miren este, lóbulo derecho, un carcinoma hepatocelular de 3 centímetros bien delimitado. Miren este irregular, completamente irregular, sobre un hígado dismórfico. Y miren este totalmente infiltrante, difuso, que uno prácticamente no ve el límite entre tumor e hígado sano. La vascularización tumoral, entonces, hace parte de la carcinogénesis, toda esa activación de genes que vimos, sobre todo la activación de genes del crecimiento vascular, hacen que este tumor se llene de arterias. O sea que todo el oxígeno que recibe viene del sistema arterial, la sangre en su 90%, y no del sistema porta. Y ahí está la ventaja estratégica para el diagnóstico, y es este. Cuando usted tiene el contraste en la arteria, miren la aorta, el tumor se llena, esto es un washing que todos conocemos, y es por la arterialización del tumor. Pero cuando el contraste entra por la vena porta, el tumor no se pinta porque no está nutrido por la porta, sino por la arteria. Entonces lo que se pinta es el hígado y el tumor queda negro, fenómeno conocido como washout. Entonces con estos dos fenómenos se hace el diagnóstico. Para esto es que digo que no se necesita biopsia. Sin embargo, esto es importantísimo. Si la fase arterial es muy temprana, no le pinta. Si la fase portal es muy tardía, no le hace washout. Así que los falsos negativos y los falsos positivos son altísimos cuando el equipo técnico de rayos X no está entrenado, y eso es lo que pasa en todas nuestras IPS. El análisis del hígado no tumoral, entonces miren aquí a la izquierda un hígado totalmente sano, miren aquí un hígado que ha perdido la forma, dismórfico, agrandado, aquí un hígado cirrótico atrofiado con ascitis, y aquí una hipertensión portal izquierda con un chun entre la vena esplénica y la vena renal, o sea, el análisis del hígado no tumoral. La extensión tumoral también con las imágenes. Miren aquí un carcinoma hepatocelular que penetra la confluencia de la vena porta subrayada por las flechas. Un carcinoma hepatocelular difuso que tiene metástasis en el lóbulo izquierdo y una extensión de metástasis pulmonar, o sea, metástasis o compromiso extrahepático. Otro punto, la anatomía patológica. Miren ustedes, esto es lo que queremos que nos muestren los patólogos después de que sale la pieza quirúrgica, sea en resección o en un trasplante. Entonces miren, un carcinoma hepatocelular bien diferenciado, podríamos decir, por las características patológicas macro. Está bien delimitado, bien redondeado y se diferencia claramente del tejido cirrótico de alrededor. Aquí tenemos, miren, por ejemplo, un carcinoma hepatocelular bien diferenciado, ¿sí? Bien delimitado sobre un hígado sano, ¿sí? Sin nódulos satélites, es bastante homogéneo. Aquí tenemos otro
sobre un hígado cirrótico, donde claramente podemos ver que invade el pedículo glisoniano y tiene nódulos satélites, es irregular, levemente difuso, heterogéneo, y claramente se ve que no es trasplantable ni resecable. Aquí tenemos este multinodular, pues que claramente podemos ver que no se le puede ofrecer ningún tratamiento quirúrgico ni tratamiento de trasplante hepático, con nódulos satélites múltiples, confluentes masas, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver otro carcinoma hepatocelular gigante, encapsulado, heterogéneo, con zonas de necrosis y hemorragia, pero no es infiltrante, se ve claramente dónde hay tumor y dónde es hígado. Aquí tenemos otro tumor. Este es un tumor fibrolamelar que tiene una banda fibrosa central, que es la característica que también se ve en la histología, y lo principal, un hígado sano. Aquí tenemos sobre un hígado cirrótico un carcinoma hepatocelular difuso, infiltrante, que ocupa casi todo el hígado, que ya todos sabemos al verlo así, que no se le puede ofrecer ningún tratamiento extra al paciente porque no le va a servir. La histopatología, rápidamente, supremamente importante para nosotros saber el pronóstico de los pacientes. Miren, el carcinoma hepatocelular bien diferenciado forma trabéculas de células o islotes de células bien demarcados, que son rodeados por los sinusoides, y los sinusoides son revestidos por un epitelio endotelial. Esa es la característica típica. Aquí tenemos un carcinoma hepatocelular bien diferenciado y podemos ver aquí al lado la zona de necrosis y hemorragia extensa. Claramente se diferencian los dos tejidos. Aquí tenemos el mal diferenciados con células anaplásicas, fusiformes, desorganizado, no tiene las mismas trabéculas, etcétera. Aquí tenemos las características del fibrolamelar y aquí se empiezan a ver glándulas de adenocarcinoma, o sea, un mixto colangiocarcinoma con carcinoma hepatocelular, que también se ve en los pacientes con cirrosis hepática. Para hablar por último del tratamiento, no quiero que vean este esquema. Precisamente lo traje para que lo olviden, porque es el esquema de fluorograma de Barcelona, del hospital clínico que lleva 25 años, que todo el mundo conoce, que se cita en todos los congresos, pero que está totalmente anacrónico. Y es muy complejo. Entonces decidí traer esto. A mí me parece que para mostrarles a ustedes, la más fácil es la siguiente. Con este multinodular, no me lo vayan a remitir. O sea, al centro sí, pero esta es la solicitud de remisión que nos llega a nosotros. Vemos, pues nunca fueron al Congreso. Porque multinodular, esto aquí no hay nada. ¿Qué podemos hacer? Un tratamiento paliativo. Y sí se puede hacer. Hay tratamiento paliativo. Miren, el tratamiento paliativo explota en el 2007. ¿Cómo? Sale el Nexavar, sorafenib, inhibidor multiquinasa. Sale como lo último. Lo último en guarachas. ¿Por qué? Millones de dólares de la industria farmacéutica detrás. Y representa un escándalo mundial porque se volvió el medicamento más clasista del mundo. O sea, había millones de personas con carcinoma hepatocelular no resecable que nunca pudieron acceder al medicamento. Bueno, luego empiezan a aparecer ya tratamientos Target, tratamientos Diana, basados en anticuerpos monoclonales. Ese es el desarrollo que ustedes todos como médicos, cirujanos aquí, deben conocer. Ya no más diclofenaco, ibuprofeno en las clases de medicina. Esto es lo que ahora se usa. Anticuerpos monoclonales Target dirigidos al nombre y apellido, a los dos apellidos del carcinoma hepatocelular que se logra hoy en día con el análisis molecular, y la aparición después del 2020 de la inmunoterapia, y hoy en día la combinación entre ellos y con la inmunoterapia están logrando resultados que todavía no se pueden poner aquí afuera del manejo paliativo, pero van para allá. Algunos excelentes resultados anecdóticos de desaparición completa de los tumores en pacientes que no eran operables ni trasplantables, pero todavía no da para meter en un grupo y dar recomendaciones, pero digamos que la investigación va para allá, y este es el duro. José Manuel Llobet en el Hospital Clínic de Barcelona es el que lidera toda esta investigación a nivel mundial. Miren este paciente, supongamos que no se puede trasplantar ni resecar porque tiene una enfermedad coronaria, una enfermedad pulmonar, o sea, ni nosotros lo resecamos, es falla renal, o sea, tirado en la cama, entonces no lo vamos, pero tiene un solo tumor de 3 centímetros,
está retirado de la cava, no coge ninguna estructura, este paciente se beneficia de una ablación local percutánea con radiofrecuencia o microondas, cosa que también tiene mucho billete detrás, mucha investigación, y está en la industria médica y la industria farmacéutica. El procedimiento es básicamente quemar el tumor, se puede guiar por ecografía, se puede hacer robótico, laparoscópico, abierto, percutáneo, como usted quiera, eso no tiene ninguna discusión el método. Y lo que hace es quemar, también lo puede congelar y quebrar, distintos métodos, que es ablación local, y tiene buenos resultados. Miren, sobrevida a 5 años del 50% o mayor. Entre más pequeño el tumor, pues obviamente mejor. Ahora se combina con métodos vasculares, usted para el flujo de la porta, para el flujo de la arteria y permite quemar mejor para que no haya recidiva, porque uno de los problemas pues es la recidiva alta que tiene el tumor a 5 años. Miren este no se puede hacer una hepatectomía y dejar este pedacito porque no funciona, está cirrótico, habría que dejar la mitad del hígado, coge el pedículo glisoniano principal y lo invade y tiene nódulos satélites, cualquiera dice trasplante no, resección no. ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos hacer un tratamiento a través de la arteria, quimioembolización o radioembolización con Yttrium 90, en las cuales se inyectan microesferas de quimioterapia dentro del tumor y microesferas también cargadas de radioactividad para que hagan una radioterapia desde adentro del tumor. Y esto cambia totalmente el pronóstico de algunos pacientes. Miren, la quimioembolización va por la canula en la femoral, van por la aorta, llegan a la arteria hepática, selectivamente llegan a las arterias nutricias del tumor, las embolizan para que no le llegue más sangre, previa administración de microesferas de quimioterapia adentro del tumor. Con esto se espera un fenómeno de downstaging, pero esto no se debe hacer aislado, es decir, a nosotros nos remiten pacientes o llegan por urgencias, es que le hicieron 2 quimioembolizaciones, pero ¿cuál era el fin? Quimioembolización porque sí no existe. Tiene que ser tratar de disminuir el tamaño del tumor para llevarlo a un trasplante hepático. Algunos casos se ofrece como tratamiento paliativo, pero se le debe explicar al paciente que eso no lo va a curar. Y que aumente la sobrevida está en duda. Pero si usted lo trasplanta, disminuyó el estadio y lo trasplanta, no solo disminuyó el estadio, lo salvó. Bueno, y ahora el tratamiento moderno es la radioembolización para tumores mucho más grandes. Los duros en esto es en el sudeste asiático, sobre todo en la India. Miren un tumor aquí en un PET-CT no trasplantable, múltiplo, un hígado dismórfico. Esto ocupa más del 50% de todo el hígado. No hay cómo hacer ni trasplante ni tampoco resección. Este paciente se le ofrece a través de la cateterización de la femoral. Y en vez de inyectar quimioterapia, inyectan partículas de Yttrium 90 o otros radiofármacos que generan radioactividad de adentro del tumor y le embolizan la arteria. Y miren después, aquí este paciente se convirtió en trasplantable y era un paciente que empezó paliativo según el esquema de Barcelona. Último, la resección quirúrgica. Aquí tenemos unos conceptos que son conceptos básicos. Primero es un hígado cirrótico que tiene mala regeneración. Entonces usted debe contar con toda la tecnología para hacer volumetría, calcular el hígado remanente, toda la tecnología disponible para que el paciente después de una operación no vaya a terminar encefalopático en la UCI por culpa de tu operación. Entonces, primero contar con todo. La sobrevida a 5 años es buena, paciente que de otra manera se iba a morir. No debe ser candidato para trasplante. Pueden caer en estos de resección. ¿El problema cuál es? Que la recidiva a 5 años es del 70% más. O sea, a ese paciente le va a volver el cáncer. Ahora, ¿cómo lo operamos? No queda ninguna duda. Muchachos, la universidad, no sé aquí si están los profesores, tenemos que ir hacia la cirugía robótica. No tiene ningún alegato. El beneficio para el paciente es impresionante. El beneficio en precisión es impresionante. Y tiene todos los beneficios de la cirugía mini-invasiva. O sea que, ¿cómo lo operamos? Debe ser por cirugía robótica. ¿Cuándo? Ya vamos para allá. Pero ese es el método de elección. Esto dice mi tutor. La cirugía robótica hepática tiene todas las ventajas de la cirugía abierta y todas las ventajas de la invasión mínima. Así que, pues prácticamente hoy en día se está implantando
como el método de elección para operar estos pacientes. ¿Y por qué? Miren, estos pacientes, la cirugía del carcinoma hepatocelular debe ser anatómica. No es resección en cuña, no es pasar rodeando el tumor, no es una enucleación, no es dejar el borde en R1, no es una tumorectomía como en cáncer de colon, en la metástasis. Aquí hay que ser anatómico. Entonces, este es un hígado cirrótico, aquí voy a dejar más del 50%, el paciente es Child A, tiene buenas plaquetas, la bilirrubina normal, puedo ir a hacer la hepatectomía derecha y sacar el tumor. Pero todo este parénquima sano se fue. O sea que hoy el concepto moderno es cirugía anatómica, pero ahorrando parénquima. Es un término súper extraño, porque en metástasis se hace ahorro de parénquima pasando por el tumor. Prácticamente lo podrías dejar hasta en R1 o pasas a 1 milímetro. Aquí no. ¿Cómo se ahorra parénquima? Resecando el segmento 8 solamente, pero como ven ustedes, de manera anatómica. ¿Y cómo? Ojalá por vía robótica. Y por último nos queda el trasplante hepático. Entonces el trasplante hepático, ¿qué tiene? Que cura el cáncer y cura la cirrosis. Pare de discutir. Porque todo el billete está en la quimio paliativa para aumentar 2 meses de vida. Pero todo el billete de la investigación no está en el trasplante hepático. Y el trasplante hepático es el único que cura la enfermedad. ¿Listo? Tratamiento curativo en cáncer, sobrevida 5 años del 70%, que no lo iguala a ningún otro método y todos los pacientes se iban a morir, para que esté claro. Pero tiene unos criterios muy estrictos que son los criterios de Milán, para evitar que la recidiva a 5 años pase de 7%, que es realmente muy baja, con una mortalidad quirúrgica que debe ser ya hoy en día menor del 5% en los centros expertos. ¿Pero qué pasó? Pues los criterios de Milán, que es un tumor de 5 o 3 de 3, se fue expandiendo hasta 10 centímetros, 6 nódulos y todo el espectro. Todos estos grupos se fueron más allá de los criterios de Milán, logrando sobrevidas, miren ustedes, a 5 años excepcionales para pacientes que no les estabas ofreciendo nada, sino un manejo paliativo. Incluso este 35% debe ser un tumor de 10 centímetros con 6 nódulos. O sea, casi que el multinodular que estábamos diciendo nosotros que no, bueno, tampoco. Pero digamos que se expandieron los criterios notablemente y estos son los resultados. Este es el artículo de mi otro mentor, Jean Leroux, que digamos que hoy en día es el artículo que manda en el mundo sobre este tema porque él es, digamos, uno de los investigadores más expertos en Europa y en Asia sobre el mismo tema. Miren ustedes el forest plot. Milan out, Milan in, recurrencia, ninguna diferencia. En términos generales, en los grupos hay distintos rangos de pacientes, todo tiene una distribución normal, la campana, etcétera, etcétera, pero en términos generales, sí podés operar pacientes fuera de criterios de Milán. Hoy en día, bien escogidos, eso aumenta muchísimo los pacientes a trasplantar y las oportunidades para estos pacientes. Entonces, por eso es que nosotros podemos ahora, en nuestro equipo, trasplantar pacientes pediátricos con un tumor como este. Miren, o sea, prácticamente es todo el hígado del tumor. Un niño que operamos con donante vivo, le podemos salvar la vida. Entonces, en conclusión última, hoy en día ustedes médicos, futuros médicos y cirujanos, tenemos un tumor así, irregular, mal limitado, heterogéneo, que da 20% de hígado cirrótico dismórfico. ¿Trasplante? No. ¿Hepatectomía? No. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Este paciente se coge hoy en día, no se le puede hacer una quimioembolización a través de la arteria porque es muy grande el tumor y la quimio poco sirve. Entonces usted canula la femoral y a través de la femoral le inyecta a través de la arteria o las múltiples arterias al tumor múltiples partículas de radioterapia y hace una radioembolización. El paciente disminuye el estadio y usted combina el tratamiento con los tratamientos target Diana que hay hoy en día con anticuerpos monoclonales que a la vez combina con inmunoterapia y usted logra pasar este paciente a un estadio trasplantable y lo lleva a un tratamiento con donante vivo y la donación la hace por vía robótica y obtiene este resultado cuando de otra manera era un muerto. Gracias.
Muchas gracias al doctor Rico por su presentación. ¿Alguno de los participantes tiene alguna duda que quiera compartir con el auditorio? Vamos a continuar con el doctor Felipe Castro, cirujano general de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, Brasil, cirujano de trasplantes de órganos abdominales y cirugía hepatobiliar de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y posee un PhD en Ciencias de Gastroenterología de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. El problema. Se choca. Es esto. ¿No? Antivirus, el mercado. Sí, es eso. Por favor, ¿nos pueden confirmar en el chat que esté funcionando correctamente el audio? Buenos días a todos. Muchas gracias pues por la asistencia. Muchas gracias a los residentes de cirugía de la Universidad del Valle por la invitación. Me honra mucho estar aquí, de verdad. Les voy a hablar de coledocolitiasis, pues que es como la principal causa de ictericia. Y decidimos hacer esta charla porque me parece que hay conceptos que no están claros a la hora pues de definir el diagnóstico y la conducta. Básicamente va a ser una charla muy resumida, muy puntual, pues por cuestiones del tiempo. Aquí en cuestión a la historia, pues solo quería como mencionar aquí que el láser es aquí. Ay, escucho, ¿qué dice? El láser, ¿cómo es? Ah, listo. Pues si hay algo que el cirujano general le tiene como cositas a la vía biliar. Este man se metió en 1800 a explorar 1889 a explorar la vía biliar, o sea, hay que tenerlas bien puestas pues para eso, y ahí arranca, ¿ya? Entonces, en la ictericia como tal, pues tenemos tres focos, tres problemas o tres orígenes de la ictericia: la prehepática, que son causas hematológicas; la hepática, que es la función del hígado que está alterada, por causas inflamatorias o por enfermedades crónicas; y la poshepática, que es simplemente obstructiva, se tapó el sistema biliar en algún momento o por alguna razón, y la mayoría de las veces es por cálculos. Entonces aquí tenemos que este número, el 20% de la población, es de colelitiasis,
Pero entonces, ¿por qué traigo el de la colelitiasis? Porque está íntimamente relacionado. El 80% de las veces es asintomática y el 20% de todas las colelitiasis están asociadas a cálculos en el colédoco. El principal origen del cálculo en el colédoco es la migración de la vesícula. Y tenemos los cálculos primarios y secundarios. Entonces, el primario es el que se forma en el colédoco, el secundario el que viene de la vesícula. ¿Cómo lo definimos cuando pues así a modo de detalle, pues cómo lo definimos cuando uno le ha sacado la vesícula a alguien y aparece un tiempo después con una ictericia obstructiva por coledocolitiasis? El tiempo de evolución. Generalmente, si es menor de 2 años, uno asume que es un cálculo residual que quedó en la vesícula y estaba ahí. Y si es más de 2 años, uno ya considera que se formó en la vía biliar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues mujeres que sean mayores de 40 años, obesidad, pérdida rápida y excesiva de peso. Ustedes ven con mucha frecuencia pacientes posbariátricos que hacen colelitiasis. Antes en la cirugía, en el bypass gástrico, que entiendo que ya hoy en día se hace más el sleeve que el bypass gástrico, había también sección de la rama hepática, pues de la rama del vago hepática, pues, lo que producía alteración en la motilidad de la vesícula, y eso es un factor mecánico de riesgo para la producción de cálculos, pero sobre todo la pérdida rápida y excesiva de peso. Y el resto, pues asociado a causas mecánicas. La bilis que se queda estancada en algún segmento de la vía biliar o en la vesícula va a producir cálculos. Yo siempre le digo a los pacientes que eso es como un jugo de maracuyá que uno deja servido que se asienta, igualito. Entonces aquí tenemos los predictores de la probabilidad pues de tener cálculos en la vía biliar. Tenemos los muy fuertes, que es pues ver el cálculo en la ecografía, que pues ahí qué duda hay, tiene cálculo, lo están viendo. Colangitis y bilirrubina mayor de 4. Los fuertes, que son una vía biliar dilatada, bilirrubina entre 2 y 4, y los moderados, alteraciones de las pruebas hepáticas, aparte de las bilirrubinas, las transaminasas, mayores de 55 años y un antecedente de pancreatitis. Entonces, con estos, pues si uno tiene cualquier productor fuerte, uno asume que la probabilidad es alta de que tenga cálculo o tiene cálculo. Si hay 2 de los fuertes, también debe tener cálculo. Si no hay productores presentes, pues no debe tener cálculo. Aquí lo que les quiero mostrar es que esto es sacado de la guía la última guía que fue hecha fue en el 2021 por la Asociación Americana de Gastroenterología, y esto está igualito desde hace como 20 años. No se ha cambiado nada. Entonces vamos al diagnóstico. La ecografía, que es como el primer examen que uno hace para ver cálculos para el diagnóstico tanto de colelitiasis como de coledocolitiasis. No lo meto aquí porque en cuanto a sensibilidad, especificidad, porque es muy difícil encajarla ahí cuando es completamente operador dependiente, y depende también mucho de las características físicas del estado pues del paciente. Entonces, la tomografía necesita un contraste especial para pintar la vía biliar y no es la primera opción, no es el mejor examen para ver cálculos. ¿Se pueden ver? Sí, pero no es el mejor examen. La colangiorresonancia tiene una sensibilidad del 92%, una especificidad del 97%. Disminuye un poquito en cálculos menores de 5 milímetros. Depende también del aparato, pues, y todas esas cosas. La endosonografía tiene una sensibilidad del 93%, una especificidad del 96%, muy pareja con la resonancia. Hay 1000 estudios comparándolos y realmente no hay diferencia pues en cuanto a su especificidad y especificidad. Esto de menor riesgo de pancreatitis es comparándolo con la CEPER, ¿ya? La colangiorresonancia pues no tiene riesgo de pancreatitis. La colangio intraoperatoria, una sensibilidad del entre el 56 y el 100%, que varía mucho en la literatura. ¿Por qué? Porque también depende mucho de las condiciones quirúrgicas, de la habilidad del cirujano para hacerla,
de que la imagen sea bien tomada, del dinamismo en que se haga, entonces varía bastante. Una especificidad entre el 96.3 y el 100%. Uno tiene ahí un riesgo aumentado de fístula biliar, pero es un riesgo bajo dependiendo pues de que técnicamente cómo se hace. Y tiene la dificultad técnica para el cirujano en las válvulas de Hister, sobre todo cuando el ducto cístico no está muy dilatado o está normal. La CEPER tiene una sensibilidad y una especificidad un poco mayores que la resonancia y la ecoendoscopia, pero tienen unas complicaciones entre el 8 y el 12%. Si uno va a hacer una CEPER, aparte del proceso anestésico que tiene que sufrir el paciente, se tiene que hacer una papilotomía y eso es riesgo para el paciente de sangrado, de perforación, de colangitis, de canular el ducto pancreático y hacer pancreatitis. Y miren esto tan interesante, entre el 40 y el 70% es solo diagnóstica, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que o la hicieron de entrada por los factores predictores, de cara la hicieron y no se pudo hacer el manejo que se esperaba, o que tenían un diagnóstico y no se pudo, no hubo suceso en la terapéutica, ¿ya? Y entonces son pacientes entre el 40 y el 70% que solo diagnóstica que se someten a este porcentaje de complicaciones. Y este porcentaje de complicaciones también va muy de la mano de la experiencia del endoscopista que lo esté haciendo. El momento de la curva. Entonces, aquí tenemos el flujograma también 2021, que también sigue igual desde hace 15 años, en el cual, pues el que no tiene predictores, sacarle la vesícula, no es más. El que tiene un riesgo intermedio, entonces ahí es que tenemos que ver si hacemos ecoendoscopia o si hacemos resonancia para clasificarlo y ver cuál va a ser el siguiente paso. Si cirugía, si CEPER, bueno, lo que sea. Y aquí viene para mí el punto en donde deberíamos tener más cuidado y donde se debería cambiar la guía. Porque cuando el criterio es alto, dicen CEPER antes de la cirugía. Súper definido. Y me parece que no es así. ¿Por qué? Supongamos el caso de que la ecografía me muestra un cálculo. Ya sé que tiene un cálculo, me dio la medida y lo mando a la CEPER. Pero la ecografía tiene cuestiones técnicas que la limitan mucho. Por ejemplo, evaluar la vía biliar distal es muy complicado. Generalmente la parte intrapancreática del canal biliar es bien complejo. Entonces, y aquí entra el grupo del 40 al 70% de la CEPER que fue fallida y que puede que sangre después o que puede que haga pancreatitis. Yo considero que estos pacientes así tengan visto el cálculo y así tengan una alta probabilidad, deberían hacer un examen de imagen. ¿Por qué? Porque puedo ver si hay más cálculos a nivel distal, puedo ver si hay cálculos proximales, la ubicación exacta del cálculo y puedo hacer una planeación quirúrgica o endoscópica mucho más precisa y mucho más justa. Sí, representa un gasto a más, pero me parece que le brinda mucha seguridad al paciente. Entonces, en las recomendaciones pues, de la guía, traje esto. ¿Cuál es la utilidad de la diagnóstica? Estas preguntas con la recomendación. De la ecoendoscopia con la colangioresonancia para el riesgo intermedio, que creo, vuelvo y repito, que debería ser para el riesgo alto también. Cualquier opción es válida, depende de donde estemos, de donde nos encontremos, de la confianza en el endoscopista, de la IPS, ya vamos a ver por qué, de la EPS. Nuestro sistema a veces juega un poquito en contra, entonces ya vamos a ver esos puntos en la parte terapéutica. Esta es una recomendación con bajo nivel de evidencia. Entonces, lo que les estoy diciendo, el protocolo diagnóstico dependerá de los recursos profesionales tecnológicos de la institución y en nuestro medio estas rutas se ven directamente afectadas por el sistema de salud. Y este es el mensaje, o sea, aquí tengo dos mensajes principales. La CEPER no debe ser un método diagnóstico. A nosotros nos llegan pacientes que le han hecho 3 intentos de CEPER y no tiene un examen de imagen. Y a mí no me cabe en la cabeza. Depende mucho de donde estemos también la indicación de la CEPER,
Bueno, y que pienso que así se vea el cálculo en la ecografía, debe tener el examen de imagen. Eso pues se sale de la guía. Ahora vamos al manejo. Hay que tener en cuenta la etiología, las características de la vía biliar y la localización de los cálculos. ¿Todo esto lo puedo ver por la CEPER? Sí, pero la misma información me la da la resonancia. Entonces, ¿cuál es el manejo cuando los tenemos? Colelab, las opciones, Colelab más CEPER, Colelab más CEPER, un híbrido con Rendezvous. Para los que no saben, el Rendezvous es el encuentro de guías en la vía biliar, entonces se puede hacer percutáneo, transístico o es meter una guía en la vía biliar por afuera y endoscópicamente el endoscopista encuentra esa guía y llega. Me parece pues que hay casos muy particulares, sobre todo en cáncer, en que es muy válido. Se puede hacer por vía percutánea también. La coledocoscopia, que es el spyglass, y la cirugía abierta. Entonces, Colelab y CEPER, ¿cuál es la mejor secuencia? Discusión siempre. Cuando uno se forma en una institución que dice CEPER y Colelab después, pues uno cree que es eso lo que hay que hacer. Pero tanto la secuencia Colelab primero, CEPER después, CEPER primero, Colelab después o híbrido son muy válidos. De hecho, me parece la mejor opción la híbrida. Entonces, primero la CEPER. Aquí entramos en este proceso, que pues obviamente no está, aquí estamos en esta cosa que obviamente no se tenía en cuenta en la guía americana. Tiempo de autorización por parte de la EPS. Uno de los pacientes esperan hasta una semana para que les autoricen el bendito procedimiento para llevarlos después a la colecistectomía. ¿Y cuál es la desventaja? Que mientras se hace, una vez hecha la CEPER y mientras se hace la colecistectomía, si el tiempo es mayor de 48 horas, el riesgo de que migren más cálculos pues está ahí y de que se pierda esa primera CEPER. La CEPER posterior, entonces pues ellos encuentran los cambios inflamatorios pues de la cirugía y pues tiene un riesgo de fístula del ducto cístico que fue ligado en la colela por la inyección del contraste, pero es un riesgo muy bajo. En ambos casos se aumenta el tiempo, pues tienen un tiempo de hospitalización prolongado. Entonces, ¿por qué? Porque generalmente se hace primero la CEPER y después generalmente se hace primero la CEPER y después la colecistectomía. ¿Sí me están escuchando bien? ¿No? Pero hay casos, por ejemplo, que el paciente tiene colecistitis. Ese paciente con colecistitis se queda ahí esperando una semana y corremos el riesgo pues de las complicaciones derivadas de esa colecistitis. La Colelab más la CEPER, me parece el procedimiento híbrido que es una muy buena opción. La cuestión es que pues requiere una logística, ¿no? Se requieren la torre de la endoscopia, la de la laparoscopia, la autorización simultánea de los dos procedimientos, bueno, pero es una ventajísima que es una sola anestesia y se resuelve el problema de un solo golpe. Eso le disminuye el riesgo de complicaciones y el riesgo y el tiempo de hospitalización al paciente. La posibilidad de que queden cálculos con la CEPER, 16%, con la cirugía, 6%. Colelab más exploración biliar laparoscópica, que es pues una cosa que nosotros hacemos con frecuencia. Entonces, la exploración puede ser transística por lodeocotomía, tiene un menor tiempo de hospitalización y hay una recurrencia de exploración laparoscópica del 36 al 41%. Esto lo traigo porque la vía de la exploración se define dependiendo de las características del paciente y por eso es tan importante la imagen. Dependiendo de la dilatación o del diámetro de la vía biliar, del diámetro del cístico, uno define cuál va a ser la vía de la exploración. Obviamente, si uno la logra hacer transística, es mucho mejor evitarse y ahorrarse esa manipulación del canal biliar principal que puede derivar en una estenosis a futuro o en una fístula posoperatoria. La coledocoscopia, el spyglass, tiene la gran ventaja de hacer litotripsia, de identificar cambios estructurales en la vía biliar, porque hay una división directa de la vía biliar y permite tomas de biopsia en ese mismo tiempo. Siempre es mejor ver directamente, pues por más que eso sí está sobre todo por encima de todas las imágenes que puedan
que puedan haber. Cirugía abierta, pues una generalmente con vías biliares de más de 2 centímetros de diámetro, que uno define que ya lo va a derivar, pues hacemos la cirugía abierta que tenemos pues unas tasas de complicación muy bajas y de mortalidad casi de 0. Este es un estudio del servicio, en donde un estudio retrospectivo, coleocolitiasis y exploración laparoscópica de la vía biliar, 100 pacientes fueron evaluados, fueron incluidos entre el 2014 y el 2018, y el diagnóstico era confirmado por colangioresonancia o por CEPERA. Aquí ya falla la guía, el proceso que llevó el paciente allá, ¿ya? Entonces este es un videíto de la extracción del cálculo de la vía biliar. Ese es por coledocotomía, cálculo grande. Eso es, obviamente hay veces que uno tiene cálculos biliares y esta información me la da una resonancia. Esta es una imagen de coledocoscopia, ¿ya? Entonces miren el calculito. Esta imagen anterior fue por coledocotomía, ¿no? Y esta es la extracción, o perdonarán el video lo casero, ¿no? Pero pues era lo que teníamos. Ahorita se va a ver un poco más nítido. Entonces ahí coge la canastilla y se trae el calculito. Miren la sacada. Esta exploración es transcística. Y se deja el calculito. Ya casi. Es que no se puede adelantar, ¿cierto? Pero ya que se acabe, porque es que este video tiene una cuestión muy interesante que quiero mostrar. Entonces miren, es transcística, ahí se ordeña, y miren la cantidad de cálculos que fueron retirados en esta cirugía. Y miren esto, una lesión dentro de la vía biliar. ¿Ya? Entonces ahí tiene la posibilidad, o estás viendo la lesión, tener la posibilidad de hacer una biopsia y definir una conducta posterior. Y este es el resultado final, pues, después de la rafia del coledo, en un caso como el primero que les mostré. Los resultados: 89%, o sea, 89 pacientes de los 100 fueron encaminados por una CEPER fallida. 11 fueron llevados solo 11 fueron llevados por diagnóstico por resonancia, como debe ser. Cálculos, ¿cuál es como la desventaja del estudio? Que es retrospectivo y que hay cosas que uno va cambiando en su conducta y en su indicación con el pasar del tiempo y con la curva. Básicamente, miren las complicaciones: una fístula, que fue manejada pues con drenaje simplemente, con el DREN, una pancreatitis, un hematoma subdural. Entonces, el manejo dependerá del recurso humano y tecnológico. El paciente requiere un manejo multidisciplinario. A mí me parece que la cirugía biliar, uno debe estar armado de un equipo de endoscopia bueno y de un equipo de radiología y de radiointervención bueno, para que los resultados sean óptimos. Y pues los resultados dependen del que los haga, obviamente. Y ya, entonces hay muchas variables. Yo sé que las guías sirven como para que te den una ruta, pero siempre la evaluación del paciente y la decisión debe ser individual. Entonces puede tener la indicación de la derivación, pero tiene 95 años. No, pues hagámosle el SpyGlass. Entonces, cada elección debe ser individual. Muchas gracias. Existen dos preguntas en el chat. La primera es en relación a la presencia de coleocolitiasis y pancreatitis aguda. Si existe alguna indicación. Living with the condition is a journey. Perdón. ¿Alguna indicación para determinar el tiempo de intervención con CPRE? Coleocolitiasis, pancreatitis aguda, ¿en qué tiempo? Superada la pancreatitis. Okay. Ya, o sea, la pancreatitis, generalmente la mayoría de las pancreatitis
sin vía oral a las 48 horas ya debe estar bien en el paciente. Obviamente no estoy hablando de esas necrohemorrágicas, de ese tipo de cosas, pero la pancreatitis biliar que usualmente uno ve, nada vía oral y al otro día ya el paciente empieza a tolerar vía oral máximo 48 horas y pues hay todas las cuestiones de nutrición pues de la pancreatitis. A mí, o sea, superada la pancreatitis se puede tanto la cirugía, la vesícula, como la CEPER. Pero ahí vuelve y juega. Estas decisiones son muy basadas en la confianza en que yo tengo del endoscopista. Puedo decir que en donde la hacemos, la tasa de pancreatitis post-CEPER es supremamente baja. Y también he visto lugares que llega a ser casi el 50%. Entonces, eso influye mucho. Vale, y la otra pregunta es en aquellos pacientes con imagen inicial que muestra coleocolitiasis con indicación de CPR, pero que ésta se extiende en tiempo 2, 3, 4 días por temas administrativos o lo que pueda suceder, con una mejoría clínica, mejoría paraclínica, sería conveniente hacer una imagen antes de que el paciente se somete a ese riesgo de la CPRE, dado que mejoró clínicamente, las bilirrubinas van hacia abajo. No, es que eso era como el mensaje principal de la charla. A mí me parece que siempre debe tener imagen. Mejor dicho, que el paciente con colelitiasis, que no tiene ningún predictor, cirugía, punto, eso está claro. Pero el paciente que tiene predictores tanto moderados como de alta probabilidad, así yo haya visto el cálculo en la ecografía, debe tener una resonancia, porque es que me planifica todo. Sí, no, en este caso es paciente con resonancia ya hecha, ya. pendiente CPR que se extendió una semana, mejoró clínicamente y paraclínicamente. ¿Es necesario o es conveniente hacer una imagen porque quizá migró el cálculo antes que someterlo a una CPR? No me parece. En los cálculos pequeños que suele suceder esa cosa, el cálculo sobre todo que produce la pancreatitis y que el paciente mejora, disminuye la bilirrubina, disminuye todo, empieza a mejorar, uno puede asumir que el cálculo migró, ¿ya? Y de todas maneras, pues vos en la cirugía tener la opción de ver si hay dilatación de la vía biliar, si una colangio intraoperatoria puede ser una buena opción, pero me parece que no, que si los cálculos son pequeños y el paciente mejoró clínicamente, uno puede hacer la cirugía tranquilamente sin otra resonancia de control ahí mismo. Muchas gracias, bueno, muchas gracias y felicitaciones. Doc, nos envían por acá, por el chat virtual, por el chat de la conferencia virtual, dentro de los criterios para el riesgo intermedio están las alteraciones de las pruebas hepáticas. Quisieran saber cuáles son los valores para definirlo. Mira, no hay un valor de corte, o sea, uno puede ver esos pacientes que tienen colecistitis con un síndrome de Mirizzi, que las transaminasas se suben a 200, 250, 300. Ahí me parece que los exámenes más importantes son los propios de los canales biliares, que son la fosfatasa alcalina y la gamma GT. La fosfatasa alcalina, uno la considera si está más de 3 veces por encima del valor normal, algo parecido pues a las enzimas pancreáticas. La gamma GT, si esa está alterada, hay que hacer el examen de imagen. Esa sí sin importar, porque la gamma GT, la gamma glutamil transferasa es mucho más sensible. Buenos días. Buenos días. Saliéndonos un poquito de todo esto, cuando estos pacientes que vienen con antecedente de colecistectomía hace 4 o 5 años y vienen con coledocolitiasis primaria, se les ha hecho 3, 4 CEPRES, 5 CEPRES cada 4 o 5 meses y sigue haciendo coledocolitiasis, ¿qué recomendaciones le podemos dar o qué otro manejo tiene? Derivarlo. No hay otra forma, porque es que ahí en esos casos específicos la causa de la formación del cálculo es el colédoco y el hepático incompetentes. Generalmente es asociado a que están muy dilatados ya
y la bilis se queda ahí estancada, hace estasis biliar y eso sigue produciendo cálculos y sigue produciendo cálculos y sigue produciendo cálculos. Esos casos debe ser derivado del paciente, hacer una derivación biliodigestiva. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones por el congreso, muy bueno. Sí. Démosle la bienvenida al doctor Luis Mauricio Figueroa, máster en Neurología Pediátrica de la Universidad Internacional de Andalucía, cirujano general y pediátrico de la Universidad de Caldas y docente de la Universidad del Valle. Bueno, muy buenos días. Agradecerle a los residentes siempre la invitación a su actividad y a ustedes por asistir y pues estar atendiendo interesados estas conferencias. Con este. Me pusieron estos muchachos la conferencia antes del almuerzo, entonces vamos a hacer una cosa muy práctica para que terminemos prontamente, pero además no se dispersen pues por la hora. El día de hoy, 29 de febrero, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y lo que vamos a ver en parte es muy raro. Muchos de estos pacientes son considerados como enfermedades huérfanas además y sufren bastante, lo que hace que ustedes como personal de salud deben estar muy atentos y ser muy responsables con respecto a estos casos que vamos a ver, que son bastantes. Soy profesor entonces de la Universidad del Valle, como ya dijeron, trabajo en Pereira en la clínica confamiliar y acá en el Hospital Universitario del Valle. La agenda del día de hoy es una introducción al respecto de las malformaciones anorrectales. Vamos a ver unas imágenes para aprender cómo se identifican las malformaciones anorrectales. ¿Qué hacemos cuando nace un niño con malformación anorrectal? Presentarles una diapositiva sobre una serie personal que tenemos de estos pacientes y de pronto unas conclusiones. Entonces, lo primero es que para hablar de malformaciones anorrectales tenemos que hablar del doctor Alberto Peña Rodríguez. El doctor Peña viene la semana entrante a Colombia con sus ya 85 años al Congreso Colombiano de Cirugía Pediátrica y para muchos de nosotros es como el maestro Yoda de la Guerra de las Galaxias en malformaciones anorrectales, ¿cierto? No solo por su parecido y su edad, sino porque en 1982 fue quien diseñó la cirugía que aún se hace para corregir las malformaciones anorrectales. Antes de eso, prácticamente el mundo estaba ciego al respecto de esta patología. En su último libro, donde ya escribe en 2 tomos sus memorias desde que nace y desde que andaba descalzo en México hasta ser ahora uno de los cirujanos pediatras más exitosos en la historia, él decía que el tratamiento del quirúrgico de las malformaciones congénitas es relativamente corta porque empezó alrededor de la segunda mitad del siglo XIX. Antes no eran tratadas y los niños se tenían que morir o vivían con esa malformación si esta no ponía en peligro su vida. Cuando ya se acabó la prohibición para hacer autopsias y los médicos pudieron asomarse en la anatomía de los cuerpos de los niños muertos y conocer las características anatómicas intrínsecas de las malformaciones. Cuando un cirujano audaz conoció la anatomía normal y tuvo la oportunidad de verlo anormal, pues concibió cómo era la reparación. Pero eso necesitaba de la anestesia que empezó por allá en el 1847. La mayoría de las técnicas quirúrgicas para reparar malformaciones congénitas fueron descritas entre 1850 y 1950. Y las malformaciones anorrectales se reparaban como se podía, pero con una mortalidad muy elevada. Además, no tenían antibióticos, cuidado intensivo y demás. Sigo al doctor Peña desde el año 2003, cuando estaba haciendo la residencia de cirugía general, y estoy cumpliendo 21 años de seguirlo en sus estudios, en sus escritos. Tuve la posibilidad de ir a su centro colorectal, el primero en el mundo que se formó en Cincinnati en el año 2013. Después se trasladó a Denver, donde está ya inactivo a partir del año pasado. Y entonces nos enseña él que esto es un espectro donde cada paciente debe tratarse como un individuo como tal y no podemos generalizar. Y entonces
son enfermedades que afectan niños y niñas, involucran el recto y el ano, pero no solamente eso en muchos pacientes, como vamos a ver, sino problemas en el desarrollo de los órganos ginecológicos, desarrollo en la columna, desarrollo en otras estructuras, y en promedio es 1 en 5.000 nacidos vivos, solo las más comunes, como vamos a ver. Entonces este espectro es muy variable. Esta es la anomalía más, la de menos afectación en las niñas. El ano está completamente normal, ubicado en su posición, y nos llaman de recién nacidos porque le ven una mucosa o una cosa rosada que va del borde anterior del ano hacia el periné, hacia la vulva, y entonces la paciente está muy mal. No, como vamos a ver ahora, ese es del espectro, lo más leve, hasta cosas un poquito más complejas como esto, donde el niño tiene una fístula perineal, una anormalidad adicional en sus genitales, hasta la malformación más grave que se llama la estrofia de cloaca. La estrofia de cloaca es 1 en 250.000 nacidos vivos, es ganarse una mala lotería a esa niña o ese niño. 1 en 250.000 nacidos vivos. Los que manejamos colon y recto podemos tener 3 a 5 pacientes en nuestra vida con esta patología por su infrecuencia, ¿sí? Y pues tiene unas características muy particulares que para la descripción solamente decir que tiene el ilión protruido entre 2 hemivejigas, y eso se denomina la trompa de elefante. Cuando ustedes vean una trompa de elefante, sí la ven, porque recuerden que es 1 en 250.000 nacidos vivos, se llama una estrofia de cloaca, ¿sí? Pero tenemos que saber qué es lo normal. Esto es lo normal, ¿sí? Cuando hablamos con los estudiantes de estos temas, entonces les decimos, vea, a los niños cuéntele 2 orificios en los genitales, 1 y 2, muy fácil, solo se cuenta hasta 2, y el 2 tiene que estar normal. Esto es un ano normal. En las niñas es un poco más difícil, hay que contar hasta 3, 1, 2 y 3, y el 3 tiene que estar en el sitio normal, y todo lo que esté por fuera de ese sitio es anormal. Es que tiene el ano un poquitico más adelante, es anormal. Es que se le ve más rosadito, es anormal, ¿sí? Y ya después de eso ya no se nos vuelve a pasar ningún paciente. Entonces lo que veíamos ahora se llama el grupo perineal, el surco perineal, ¿sí? Que es una anomalía leve, no hay que hacer nada, esa mucosa se epiteliza en 6 a 12 meses y la niña está perfecta. No hay nada que hacerle a esto, no se necesita. Pero aquí ya empezamos a ver las anormalidades. Entonces vamos a ver las de las niñas y las de los niños. Recuerde que lo mínimo que vamos a tener, que queremos que aprendan de esta conferencia, es que lo que esté anormal, remítalo, doctor. Si usted no puede decir si es perineal, vestibular, cloaca, el paciente no tiene ano, doctor, remita el paciente, pero haga el diagnóstico, ¿sí? Tenemos pacientes de estos que se van para la casa y, como les estoy mostrando acá, este paciente puede tener 7 años, ¿sí? Pero también tenemos mujeres adultas con este tipo de malformaciones y peores, que nunca se dieron cuenta hasta la evaluación ginecológica preparto. Incluso también el esposo se equivocaba ocasionalmente, ¿sí? Entonces eso no debe pasar. Un ano como raro, ya eso está raro, está en el periné, esta estructura es el periné, entonces es una fístula recto-perineal, mal llamada ano anterior. El doctor Peña dice, si el ano está adelante, rodeado de esfínter en sus 360 grados y su morfología es normal, entonces se llamará ano anterior. Pero yo nunca he visto eso, y él ha operado más de 4.500 pacientes de malformaciones anorrectales en toda su vida. Entonces, si él dice que no lo ha visto, debe ser que el ano anterior es un término mal utilizado, porque esto no es un ano, es un hueco ahí de una anatomía muy diferente a la que acabamos de ver. Este es obviamente una fístula grande, la niña ya está grande, entonces por aquí defeca y sufre de infecciones urinarias, estreñimiento, porque nunca ha tenido el ano en la posición normal. Los médicos de crecimiento y desarrollo siempre veían el ano como rarito, pero no les parecía que hubiera que haberlo remitido al cirujano. Igual esta paciente, ¿cierto? Bien adelante su malformación, su fístula muy cerca a la horquilla posterior.
Como todas esas están en el periné, se llamarán rectoperineales. ¿Sí? Esta es una rectoperineal especial descrita en el libro del doctor Peña, que está en la zona del fourchette. Es un término francés que es a la entradita en la horquilla posterior. No hemos dicho que sea una fístula vaginal. La vagina queda del himen para adentro, ¿cierto? Y estamos del himen para afuera. Y no hemos estado todavía en la mucosa, sino en la horquilla. Entonces esto se llama una rectoperineal tipo fourchette. Ahora nos vamos entrando un poquito más allá, pero esta fístula no está después del introito, está antes del introito. Esa parte en las niñas se llama el vestíbulo, por eso se llamará fístula vestibular. ¿Sí? ¿Cómo la identificamos? Como debemos hacer el examen normalmente de cualquier niña que nace. Nace una niña, le jalo los labios mayores y cuento 1, 2, 3 aquí, no era aquí, está aquí 3. Entonces era aquí y está aquí. Entonces no es un ano, tiene una fístula vestibular. ¿Cierto? Aquí en este diagrama usted puede ver un poquito mejor. Ano no tiene, uretra, ingreso a la vagina, fístula vestibular. ¿Sí? Uretra, vagina, recto terminando en el vestíbulo. Si terminara aquí se llamaría recto perineal, pero como termina aquí se llama vestibular. ¿Sí? Cuando la niña tiene una cloaca, que son, oye, me pusieron de último y ya me están acortando el tiempo. Ya casi termino. Vea, cuando tiene una cloaca es que es como una gallinita, ¿sí? Tiene un solo orificio. Y los 3 sistemas digestivo, geniturinario y genital y urinario están desembocando en el mismo orificio. Eso se llama una cloaca. ¿Sí? Aquí lo vemos. En los niños, entonces volvemos a empezar. Los niños también tienen periné. Doctor, examine bien. Ay, es que yo pensé que tenía ano. No, doctor, eso no es un ano. Es una fístula perineal. Doctor, es que está haciendo popó, pero por este huequito. Es una fístula perineal. Doctor, es que tiene un trayecto de meconio por el escroto. Es una fístula perineal. Aquí le está saliendo meconio. Que tiene esto aquí como un gordito, ¿qué tan raro? Es anormal. Usted levanta el gordito y por detrás está el huequito de la fístula. Se llama un asa de balde. ¿Sí? Y en los niños, pues no tenemos vulva ni introito ni nada de eso, entonces no hay eso, ¿cierto? En los niños hay malformaciones a la vía urinaria, entonces el niño empieza a orinar meconio, nadie le examina la cola, lo mandan para la casa y el paciente se fue sin ano para la casa y ya ha pasado, ¿sí? No tiene ano, ¿sí? Porque el paciente, esto ya es a futuro, cuando le hagamos la colostomía podremos resolver si tiene una fístula a la uretra vulvar, si tiene una fístula a la uretra prostática, si tiene una fístula a la vejiga, ¿sí? Y esto pues nos lo enseñan con esta escultura, ¿cierto? Si la fístula está aquí, si la fístula está aquí, si la fístula está aquí, en el examen, ¿sí? En los niños Down, siempre pensaré en que el paciente tiene un ano imperforado sin fístula. El ano imperforado sin fístula es la malformación anorrectal de los niños y las niñas Down. ¿Sí? Cuando el médico le hacen mal ese examen que les mostré ahora con el contraste y no ven la fístula, ¿sí? No ven la fístula, ay, es que no tiene fístula. ¿Es Down? No. El examen está mal hecho. El paciente tiene fístula. Soy enfático entonces, un paciente con malformación anorrectal que no sea Down casi nunca es un ano imperforado sin fístula. Y son solo el 4% en los pacientes con Down. Esta es una paciente, no sé si esto corra, así, la única paciente que hemos tenido acá en la serie del hospital de fístula rectovaginal. Mire que nadie hasta ahora dijo rectovaginal. Las fístulas rectovaginales son exóticas, entre el 1,5 y el 3/4 en las niñas. Esta es la vagina de la niña y le estamos aplicando azul de metileno por la colostomía y le sale por la fístula el azul de metileno. Pero las fístulas rectovaginales son muy raras. Recuerde que la vagina es del himen para adentro.
Esta es otra que es bien rara, que es un túnel. El niño tiene huella anal y es como un túnel para dentro del ano, sí, y por eso se llama así, funnel anus, es bien rara y los niños se quejan de estreñimiento. ¿Qué hacemos cuando nace el niño? Todos tenemos que saber de esto, los médicos, las enfermeras. ¿Tiene el niño un problema serio que lo pueda llevar a la muerte en las próximas horas? Miren como está de cianótico. A él no le está matando la malformación anorrectal, lo está matando la cardiopatía que trae, ¿cierto? Ni esta hernia que tiene por aquí, a él lo está matando la cardiopatía. Tiene un defecto serio que lo pueda llevar a la muerte. 30% de los niños tienen malformaciones cardiovasculares, 30 de ellas serias. 8% tienen atresias de esófago, 3% atresia de duodeno, imagen de doble burbuja, 50% tienen anomalías urológicas, 25% médula anclada, defectos en las extremidades, y las niñas el 30% tienen hidrocol. Pues aquí vemos una falta del radio y del dedo pulgar. Por eso cuando el niño nace, todos estos niños tienen que tener todos estos exámenes: un ecocardiograma, una radiografía, una ecografía renal, una ecografía pélvica, para mirar, por ejemplo, esto. Miren que a este le falta todo el sacro, ¿cierto? Es un sacro muy malo, y por lo tanto uno ya puede con estos cálculos decirle a la mamá si el niño va a ser continente fecal o no va a ser continente fecal desde el nacimiento. Luego conversamos con los papás, que es lo más importante, porque pues mire, un papá que el niño le nació sin ano, ¿cómo se siente? ¿Cierto? Tras llamar a psicología, hablar sobre sus expectativas. Los papás quieren saber sobre la calidad de vida, el control fecal, la continencia, la función sexual, brindar el apoyo que permita que ellos puedan afrontar esto. Esto es deber del cirujano pediatra, esto no es de la enfermera ni nada, eso es de nosotros. Nosotros somos los que vamos a operar estos niños, y los papás piensan que se ganaron una lotería muy desafortunada, desconocida, y ellos creen que su niño es el primero en el planeta que tiene esto, y entonces ellos se sienten muy mal. Ya a las 24 horas uno se pregunta, resuelto todos esos exámenes, si el paciente requiere una colostomía, una reparación primaria. Para eso le hacemos un examen meticuloso, como ya vimos, ya aprendimos. Le hacemos en el transcurso de ese día un uroanálisis para ver si hay meconio en la orina en los niños que de pronto tengan una fístula urinaria, y miramos lo del sacro, lo de la médula anclada, y si no, le hacemos un examen que no se llama invertograma, porque el invertograma es poner el niño cabeza abajo, se vomitaban, se broncoaspiraban, entonces se hace así de ladito para ver hasta dónde llegó el gas. Aquí está un marcador y aquí nos dice que esto tiene más de 2 centímetros, lo mejor es hacerle una colostomía al paciente. En la serie que traemos, que solo está diapositiva, en 36 pacientes que hemos operado en otra institución, hemos podido seguir 27 pacientes, los demás se pierden. 6 perineales, niños con rectourinaria 10, 2 vestibulares, 5 cloacas, 2 ano imperforados sin fístula. Obviamente, si estuvimos atentos, siempre tienen Down, y otros casos mucho más severos como estrofias de cloaca, una duplicación anorrectal, y esos pacientes todos tienen pues sus anomalías asociadas. Por eso, desde el médico de neonatos, el neonatólogo, el pediatra, la enfermera, todos tienen que estar atentos a que se hagan todos esos exámenes. ¿En cuáles? En todos los pacientes. Las conclusiones es que los profesionales de la salud debemos conocer que es una malformación anorrectal. El diagnóstico es inmediato al nacer. Ay, es que me di cuenta a las 24 horas. Error. Eso uno no se da cuenta a las 24 horas. Se da cuenta inmediatamente nace el niño. El diagnóstico tardío pone en riesgo la vida y se asocia a mayores complicaciones. Las alteraciones como los defectos los trastornos del desarrollo sexual, es decir, problemas de genitales que se llaman desorden del desarrollo sexual, en esos pacientes con cloaca o con estas malformaciones son excepcionales. Entonces dicen que es que tiene malformación anorrectal y desorden del desarrollo sexual. Eso casi no existe. El manejo interdisciplinario desde el nacimiento es lo que hace la diferencia, y el seguimiento a largo plazo permite identificar situaciones nuevas, el acompañamiento de estos pacientes, especialmente en nuestro país, donde programas hacia el tratamiento, a la atención de estos pacientes en la adultez no existen. Eso se llama cuidado de transición y no existe ese tipo de cuidado en nuestro país. ¿Sí? Si quieren, por favor, los invito a que nos visiten en nuestra página web. Esta es la red de apoyo que tenemos de los pacientes con estas malformaciones y con otras. El que quiera puede escanear, le voy a dejar ahí este momentico si quieren, para que alguien, si lo quieren escanear ese QR, nos visiten, nos sirven que nos visiten, y además si se quieren inscribir a la página web de la red de apoyo que tenemos de estos pacientes.
No acabado, pero ¿por qué me quiere echar? Muchas gracias. Usted no ha rotado conmigo, ¿cierto? No ha rotado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir al espacio del almuerzo y nos vemos aquí a la 1:15 de la tarde. ¿Listo? Muchas gracias. Recording stopped. One that will be different for everyone, with its own ups and downs.